Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes, tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Javier Tello y Jorge Castañeda para debatir dos temas muy polémicos. Primero, vamos a hablar de la falta de oposición que ha dejado al presidente López Obrador en una posición monopólica. Y para terminar, vamos a examinar la investigación que podría llevar a Donald Trump a ser enjuiciado y su posible destitución. ¿Cómo cambia esto los parámetros de la elección del próximo año en Estados Unidos? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Javier Tello, Leo, Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo estás? Y Leo. desde Nueva York, Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola, Leo, Héctor, Javier. ¿Qué pasó? Bueno, la semana pasada estuvimos analizando el éxito que ha tenido el presidente López Obrador en materia de popularidad, a qué se debe esta popularidad, y salió un subtema que dijimos, hombre, algún día tenemos que debatir este tema, y que es la falta de oposición. En ese sentido, López Obrador está en una especie de situación monopólica que le deja rentas monopólicas en materia de popularidad, porque pues, los partidos de oposición pues prácticamente han dejado de existir, se han convertido en marginal, al punto de que el principal partido de oposición en este momento, que es el PAN, acaba de cumplir 80 años y tuvo que regresar más bien a su convención a Vicente Fox, al expresidente Vicente Fox, quien se convirtió en la principal figura de este aniversario del PAN, siendo que Fox ya no es panista. En fin, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la oposición? ¿Por qué no hay oposición? ¿Y cuáles son las implicaciones para López Obrador, que, como digo, se quedó con el monopolio de la comunicación política prácticamente en nuestro país? Jorge, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo ves el regreso de tu ex jefe Vicente Fox a la palestra? Bueno, mira, a mí me da mucho gusto por él, porque sé que le encantan los reflectores y además es muy hábil, muy talentoso para atraerlos, y por lo tanto creo que pues él debe sentirse muy contento, debe estar muy contento, ya que el PAN no haya tenido otras figuras, pues sí me parece lamentable, pero pues digamos las otras dos, Felipe Calderón y Diego Fernández de Ceballos, pues difícilmente, o Ricardo Anaya si se quiere, pues difícilmente iban a caber en ese momento. Fox lo que hace simplemente es tratar, creo yo, de darle relieve a un acontecimiento, atrayendo los reflectores como siempre lo hace, sin necesariamente imprimirle mayor contenido que el de ser oposición. Ahora, lo que a mí me preocupa de todo este panorama es, en efecto, la falta de oposición por parte de los partidos, pero también por parte de otros sectores de la sociedad. Y digamos, solo menciono a tres para luego entrar en el detalle. Uno, el empresariado, que debiera ser parte, o parte del empresariado debiera ser parte de la oposición y no lo está haciendo. Dos, las organizaciones de la sociedad civil, que con muy pocas excepciones, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por ejemplo, pero muy pocas otras, debieran también estar cumpliendo con ese papel y no lo están haciendo. Y tres, aunque ya sé que no hay que hablar de eso, pero en fin, de los medios masivos y no tan masivos de comunicación, que con la excepción de las columnas de algunos medios, no están tampoco cumpliendo con esa función. Entonces, el monopolio de López Obrador no es solo de la oposición en el Congreso, no es solo la falta de oposición partidista, sino de otros sectores de la sociedad también. Y eso creo que explica mucho dónde nos encontramos hoy en México. Y sin embargo, por cierto, López Obrador sí se queja, por lo menos en el tema de las ONGs y de los medios de comunicación, ¿no? De que sí hay hay los adversarios conservadores. No encontrarás en fin. nunca un hombre de poder que no se queje de que tiene poco poder.
menos poder que el que necesita. Stalin se quejaba de eso. Eso va con... ¿Es una ley? Eso va con el tema de tener poder. Ahora, Oye, si Stalin se quejaba, imagínate. y a propósito del poder que tiene López Obrador, tú dices, se quedó con el monopolio de la comunicación política. No, bajo ningún concepto está en el monopolio de la comunicación política. ¿No? No. Tiene, obviamente, la hegemonía, tiene la delantera, tiene los instrumentos, pero en los medios hay unas franjas críticas muy estables, muy serias y muy penetrantes que no lo dejan En los sentir medios. Entonces, tú que no está estás libre. de acuerdo con No, Jorge en ese no, sentido. Tampoco estoy de acuerdo con Jorge. Sí. Yo creo que los empresarios hacen muy bien en tener un puente con el presidente de la República. Y ya han conseguido una cosa muy importante para México, que es que el presidente echara para atrás su decisión destructiva de cancelar los gasoductos. De manera que a mí el puente empresarial con el gobierno me parece muy bien. Y creo que hay por lo menos un espacio del empresariado muy visible, muy bien organizado, que es muy crítico de López Obrador. La Coparmex. Y que es la Coparmex. Correcto. Y creo también que hay dentro de los empresarios una conciencia muy aguda de que este es un tema muy difícil y de que es un riesgo y de que en el fondo no hay una buena única política, sino que tienes que estar comunicado con el gobierno por una parte y por otra parte estar muy atento a todas las cosas que el gobierno hace a las que hay que oponerse, sea en el puente que está establecido o sea a través de los medios. Y por último, de los partidos. Las ONGs también no. Bueno, yo creo que las ONGs están haciendo un gran trabajo. Y algunos de los poderes autónomos también, en el sentido de... son los contrapesos que quedan. Sí. No son muchos, ya lo sabemos. La elección de julio realmente le entregó una enorme cantidad de poder al presidente. Golpeó misericordiamente a los partidos, sí, los puso verdaderamente en un rincón y ahí siguen, no han podido recomponerse, pero no necesariamente acabó con los votantes, Partidos tan disminuidos como el PAN, en este año de elecciones de 2019, obtuvo el PAN 1.700.000 votos. En los 6 estados donde hubo elecciones. Morena obtuvo 1.900.000. Sí, sí, sí. Bueno, dadas las circunstancias, el PAN puede estar desaparecido, los votantes no. Bueno, aquí hay entonces sí una diferencia entre lo que piensa Jorge y Héctor, de que si hay una mayor... Sí, digamos, ha matizado Héctor, ¿no? Porque creo que perdimos el audio tantito con Jorge para que Jorge esté al tanto. Sí, y ahora, Javier, te toca a ti. Sí, seguiré matizando. Sí. Creo que hay que distinguir entre ser un contrapeso y hacer oposición. Cuando Jorge menciona ONGs, empresariado, medios, creo que su rol es, sin duda, el de contrapesos. No me queda claro que necesariamente su rol sea el de hacer oposición. A veces sí, a veces no, los que quieran no. Dependiendo de sus intereses. Claro, pero entonces hay que distinguir contrapeso a oposición. Creo que López Obrador tiene una ventaja no solamente en que ha habido menos oposición y menos contrapesos, pero sobre todo la parte de oposición, creo que el problema ha sido que para hacer oposición se necesita un proyecto alternativo de nación, para usar una frase de López Obrador, y lo que no tiene sobre todo quien quisiera hacer oposición es un proyecto alternativo de nación. Bueno, puede ser el neoliberalismo. No, de que existen posibles, existen, pero no queda claro cuál es el que tengan, ni no lo tienen, ni lo articulan, Pero ni nada. tampoco lo tiene el gobierno, ¿eh? Yo creo que sí lo tiene, pero es otro programa. Bueno, sí. Pero yo quiero enfatizar un tema de la oposición no partidista que a mí se me hace fascinante, que tiene que ver con un tema sobre el cual un famoso abogado y sociólogo Maraval, español, José María Maraval, claro, titulado el ensayo El Estado de Derecho como arma política. Yo lo que sí veo en la oposición no partidista es un cierto discurso que podríamos llamar, también para hacer referencia a la 4T, la primacía del Estado de Derecho. Han puesto en el centro de su discurso
con gran urgencia el tema de la ley y del Estado de Derecho, y sí han empezado a estructurar un proyecto alternativo alrededor de la idea del Estado de Derecho. La pregunta es, ¿qué explica por qué de repente la urgencia en este tema? Yo creo que hay una explicación estratégica, que es la que sobre todo desarrolla Maravall, y una histórica que tiene que ver con la historia particular de México. La explicación de Maravall, lo que Maravall estudia en este ensayo, es qué es lo que de repente hace que ya sea el gobierno o la oposición usen la ley como arma política. En este caso doy sus argumentos de por qué la oposición en ciertas circunstancias decide hacer de la ley un arma política. Dice que los contextos que incentivan a que la oposición utilice el discurso de la ley del Estado de Derecho como arma política es cuando hay un poder judicial lo suficientemente independiente. Primera variable. Lo suficientemente independiente en términos relativos. Sí. Segundo, cuando hay bajas posibilidades de hacer un contrapeso a nivel electoral. O no hay elecciones próximas o no se ven bien tus probabilidades en las elecciones próximas. Y tercero, cuando hay una baja rendición de cuentas en el poder legislativo. Yo te diría que esas tres circunstancias más o menos aplican al caso mexicano. Y en ese sentido se activa la ley y el Estado de Derecho como un discurso político. Además, ¿De quién? Según Maravall. De México. Pero el discurso político del gobierno o de la oposición. De los distintos actores, de los distintos actores. Muy importante eso, de la pues, oposición. Sí, también del gobierno, pero estamos hablando de la oposición. El gobierno también está usando la ley con fines políticos, pero estamos hablando nada más ahorita de la oposición. Está ocurriendo de ambos lados, cosa que a mí me preocupa. Ahora, Maravall dice, a veces este discurso lo encabeza la oposición partidista, a veces la sociedad civil organizada. Sí. Y dice, ¿cuándo lo encabeza la sociedad civil organizada? Cuando los partidos políticos están acalambrados, porque fueron derrotados, aplastados electoralmente, o se medio están coludiendo con el partido en el gobierno. Eso es exacto. El caso mexicano. Entonces yo veo ese discurso de oposición dentro de la sociedad civil mexicana, dentro de la élite de la sociedad civil mexicana, lo veo muy claramente y es un discurso interesante que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Y yo que creo además que tiene una explicación histórica que ya no entro a ella si quieren después. Y el ejemplo quizás más prístino, digamos, de esto es el colectivo No Más Derroche, con sus amparos para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, utilizando la ley. Le da la razón los jueces y el presidente dice, eso es un sabotaje legal. Un sabotaje legal. Así dice el presidente. Ahora, está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en Inglaterra, claro. Es decir, es algo, Maravall en su ensayo no habla de México, ni mucho menos, ¿no? Lo escribe esto hace mucho tiempo, ¿no? Es algo común en democracia. Jorge. Mira, yo vuelvo sobre el tema, los matices son lo que son, pero si uno quisiera ver a la luz de la debilidad de los partidos, hasta qué punto empresarios, medios, sociedad civil llenan una parte de ese vacío, pues yo creo que no es el caso. La Coparmex es una excepción y es más que diría yo empresarios, son pequeñas y medianas empresas y profesionistas con un gran arraigo regional en México, con un dirigente ahora más echado para adelante que otras veces y muy bien echado para adelante, por cierto, Gustavo de Hoyos, pero no es el gran empresariado mexicano, no son las 30, 40, 50 grandes empresas o grandes magnates del país, que no es que los otros no cuenten, la Coparmex en muchos sentidos cuenta más, pero no puede más, porque, pues, entre otras cosas, no tiene los recursos que tienen los grandes. Ese es el tema en lo que se refiere al empresariado. Héctor dice que mejor que tengan el puente. Yo no veo por qué el puente es incompatible con la toma de posición pública. No. Si la razón es porque a López Obrador no le gusta, pues entonces estamos fregados. Yo no veo otra razón por la cual no pueda haber los dos discursos y las dos pistas o carriles simultáneamente, que hablen con López Obrador sobre los gasoductos, por un lado, y por el otro, que critiquen lo que tengan que criticar y apoyen las críticas o las oposiciones que quieran apoyar. Y yo sí tengo la impresión que esa parte no la están cumpliendo. En cuanto a la sociedad civil, creo que hay algunas organizaciones muy notables que, insisto, están cumpliendo con su papel,
pero hay muchísimas más que no, en muchísimos temas que no. Y la razón es muy clara, o son dos. Uno, porque el gobierno ha desatado una ofensiva contra ellos, ofensiva retórica en las mañaneras, pero ofensiva también en cuanto a los recursos públicos que antes se les entregaban, y ofensiva para tratar de convencer al empresariado de nuevo que financie solo bajo ciertas condiciones o que de plano no financie. Entonces, nada de esto es, digamos, automático o natural. Es la situación que estamos viviendo en comparación con lo que hemos visto a lo largo de los últimos 20 años, por tomar solo este periodo en México. Yo sí siento que el vacío opositor partidista es real, pero el otro también. Javier, tú, perdón, No, y ahorita Héctor. sí, estoy totalmente de acuerdo de que es real en ambos campos, en el partidista y en el no partidista, pero sí creo que esos matices son importantes porque hay elementos cualitativos muy relevantes. Yo destacaría el discurso del Estado de Derecho como un elemento cualitativo, por más que sea un pequeño sector, solo unas ONGs, solo unas cuantas voces, no es un tema menor. Pero al mismo tiempo yo no creo que sea meramente una explicación de coyuntura, como sugiere, creo, Jorge ahorita. Es decir, la sociedad civil mexicana, la sociedad civil organizada mexicana, es débil. Históricamente ha sido muy débil. No es que era Totalmente potente, poderosa, Sí, sí, presente, totalmente. y ahorita Pero ha venía caído. creciendo, ¿no? Pero muy poco a poco. Sí, no, Si tú no. ves, y hay todo tipo de mediciones, Sí, estoy de acuerdo. ONGs por Estoy de 100,000 acuerdo. habitantes. Estamos mal, olvídate, frente a Finlandia, estamos mal frente a Colombia, frente a Brasil, frente a... O sea, es una sociedad civil organizada muy débil, con una historia muy particular, Sí. con baja legitimidad, con bajo nivel de profesionalismo, etcétera, ¿Qué etcétera. tiene que ver con este individualismo del cual hemos hablado? Jorge ha escrito al respecto. Tiene que ver con un chorro de cosas, con una historia corporatista, Sí. tiene que ver con un chorro Sí, de sí, cosas. Lo mismo con nuestros medios de comunicación, y yo te diría que también parte de la explicación de la relación del gran empresariado con el poder es que también históricamente han tenido También. una cierta relación que no hace fácil que de la noche a la mañana tomen la distancia que podría tener el gran empresariado en otros países con otras historias. Entonces, creo que también aquí hay una variable histórica de evolución de los últimos 30, 40, 50 años que no es irrelevante, ¿no? Héctor. Bueno, en relación con esa realidad histórica que lo explica también Javier y Jorge también, la verdad es que lo único que ha cambiado ahora es que tenemos una presidencia muchísimo democrática, elegida democráticamente, muchísimo más fuerte que las presidencias que recordamos, por lo menos de este periodo democrático. Sí, claro. Entonces, naturalmente, para todos es mucho más complicado el diálogo o la crítica o la relación con ese gobierno más potente. Es mucho más complicado para los empresarios, es mucho más complicado para la sociedad civil, es mucho más complicado para los medios. Y sin embargo, precisamente por eso, que haya esos espacios de crítica, de contención, del contrapeso, y en el caso de los partidos de oposición al gobierno, es una cosa mucho más significativa y mucho más interesante. Ahora, si nosotros vemos el mundo de los partidos, solo el mundo de los... Bueno, a ver, ¿de qué tamaño es el poder de este gobierno? Vamos a decirlo con las encuestas. ¿En qué quieres que esté el presidente López 70. Obrador? ¿70? De Bueno, acuerdo. Oráculos Bueno, dice 70. 70. hay un 30% de la sociedad que no está de acuerdo. Sí. Es poco, pero no es mucho, pero tampoco es poco. Y ese 30% está atento a todo lo que, aunque sea de una manera, digamos, complicada y difícil, está resistiendo o criticando a ese gobierno. Y este gobierno, por sus resultados, tiende a ser un gobierno de aceptación decreciente. Lo es, de hecho. Sí. Tiene aceptación minoritaria en la expectativa que tiene la gente sobre cuestiones fundamentales que este gobierno ha dicho que va a hacer. Por ejemplo, la expectativa de la gente sobre que va a reducir la violencia, según una encuesta de Roy Campos, es de 17%. De 17%. De manera que tampoco estamos hablando de la relación de una sociedad desarmada, con poca influencia, con poca penetración, frente a un monolito avasallador. Esa yo creo que no es la relación. Ese es el único matiz que yo quería hacer. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con este tema porque todavía hay muchas cosas que analizar. Regresamos en un momento más.
Bueno, estamos hablando de esta especie de situación monopólica que unos en la mesa dicen que no es tan monopólica, que hay que hacer matiz en el tema de la presencia, pues eso sí, avasalladora política del presidente, de su movimiento frente a otras fuerzas políticas. Pero yo creo que tenemos que hablar de la verdadera oposición, que es la de los partidos. O sea, finalmente aquí hablamos de los empresarios, de las ONGs y de los medios. Ni los empresarios, ni las ONGs, ni los medios en ningún país van a sustituir a los partidos, Javier. Totalmente. No, o sea, finalmente aquí el problema, y ahí sí hay una situación cuasimonopólica de López Obrador. Bueno, yo te diría que antecede a López Obrador. Sí. Es decir, hace unos años me acuerdo que en esta mesa hablábamos de la fragmentación del sistema de partidos mexicano. Correcto. Y no, es que se estaba cayendo a pedazos. Y pensamos que los pedazos eran fragmentos, pero no, estaba cayendo a pedazos desde antes de López Obrador. Era una doble crisis de los partidos y el sistema de partidos y una crisis de representación política. Ambas se fueron dando a lo largo de los años y parte de lo que explica el triunfo de López Obrador es esa crisis del sistema de partidos y crisis de representación. Entonces, esto viene pasando durante un buen rato. Tiene que ver con problemas de corrupción dentro de los partidos y en el aparato electoral, tiene que ver con una visión elitista, la famosa partidocracia y el control de una pequeña élite de los partidos de todo, tiene que ver con una insensibilidad de la élite política respecto a los problemas que enfrentaba la gente, tiene que ver con una creciente brecha entre ciudadanos y esa élite política, tiene que ver, corrupción, por eso ahí empecé con corrupción, tiene que ver con, por otro lado, una élite tecnocrática, fría, distante, tal vez con soluciones, pero con soluciones que no conectan con la gente, tiene que ver con un chorro de cosas. Esa crisis de los partidos y del sistema de representación se viene dando a lo largo de los años. Y sin embargo, como dice Héctor, sigue habiendo un electorado de oposición. Bueno. Naturalmente de oposición al gobierno actual. A ver. ¿No? Por o sea, que debería de por decirlo- alguien poder canalizar ese Por decirlo muy voto rápidamente, opositor. a López Obrador Sí. está muy difícil ganarle una elección. Sí, A Morena no, con todo respeto. sí. Y la siguiente elección no es de López Obrador contra un candidato con un proyecto nacional alternativo de nación. Salvo que pongan el, no, es una lo del elección, mandato. es ¿no? una Lo de elección la de revocación del 12 mandato. gubernaturas Sí, y 15. 500 distritos. Es una elección local. Yo, francamente, no veo por qué le vamos a conceder a Morena, que tiene la posición dominante que tiene el presidente López Obrador. No es así. Es un partido muchísimo más abajo en la preferencia de la gente que Eso el es presidente y que no está blindado, como está blindado todavía el presidente contra sus errores. Pero eso no es ¿quién va- oposición a O López sea, es Obrador. perfectamente derrotable en la siguiente Ese elección. no es Pero eso no es oposición. oposición a López Obrador. Ese es el fulanito empresario, ciudadano de Aguascalientes que quiere ser el alcalde de su Pero ciudad. ¿quién va a capitalizar eso? no es- ¿Quién va a capitalizar? Eso- Al final, nacionalmente, va a ser una elección local, estoy completamente de acuerdo, aunque López Obrador la va a tratar de nacionalizar. Con ese partido que trae, no puede. Bueno, está también ese Con ese tema. partido que trae, no puede. Jorge, creo que- Pero ¿quién va a capitalizar ese voto opositor o esa cosa a nivel nacional? Jorge. Bueno, para empezar, no hay vacío. O sea, de los buena, 100 votantes que habrán el 21, pues no van a votar todos por Morena. Aunque no hayan, aunque los otros partidos en la boleta sean una porquería, pues va a haber gente que vote por ellos, como decía Héctor al principio, es absolutamente cierto. Los votantes ahí están, los partidos localmente tienen su presencia y no hay ninguna razón para suponer que llegue Morena al 21 en una condición así de gran ventaja. El propio López Obrador, creo, el gobierno tampoco llegará con gran ventaja, pero esa brecha entre Morena y López Obrador que mencionaba Héctor, en todo caso se va a ensanchar de Claro. aquí al 21. Los votantes ahí están y van a salir a votar, muchos o pocos, pero no, eso de que los partidos no existen hasta que hay una elección. Y cuando hay una elección, existen. Si lo hicieran mejor los partidos hoy, en el Congreso, en la Cámara y en el Senado, pues sí, en efecto,
les iría mejor. Yo todavía tengo la esperanza que poco a poco los esfuerzos múltiples que se están realizando dentro del PRD, dentro del PAN, sobre todo y en el PRI en menor medida, que esos esfuerzos desemboquen en algún tipo y en de Movimiento unidad Ciudadano, de facto, ¿no? O más formalizada. El Movimiento Ciudadano, pero digamos más compartido, más por eso, esquizofrénico. por eso más interesante. Pero me llama la atención que estés diciendo que el PRI y el PRD, los esfuerzos del PRI y el PRD, perdón, Jorge, el PRD y el PRI en la práctica ya están orbitando alrededor de un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador y Morena. Esa es la realidad. Yo creo que en el caso del PRD, hasta donde entiendo, hay un esfuerzo en curso, en el que yo no he podido participar, pero sí lo conozco, de ir reubicándose. No sé muy bien hacia dónde, pero no creo que sea hacia López Obrador. Hay gente que abandona el PRD y se va con López Obrador, sí, pues, pero lo que queda de registro es eso. Quedan los en el caso chuchos del PRI, pues hay una gran... Jorge, quedan Exacto, los que chuchos. son los dueños del Sí, papelito, pero, son los dueños del membrete. Marginal, pues sí, ¿no? sí, pues es mucho. No sé. Pues no es marginal. El membrete vale muchísimo, vale muchísimo. Y en el caso del PRI, pues hay una división, en efecto, entre los que se quieren ir hacia López Obrador, pero muchos otros que al contrario están buscando cómo darle una identidad opositora seria al PRI que no ha tenido, y que parte por no tenerla, pues le ha ido como le fue en las elecciones pasadas. Y en el PAN, donde va a ser más difícil, creo yo, porque finalmente es el partido mayoritario, el más grande, y el que va a decir, aquí mando yo. Y si vuelve a decir el PAN, aquí mando yo, como lo hizo en el 18, pues los otros a ver a dónde se van, pero no van a aceptar esas imposiciones del PAN, por muy legítimas que puedan parecer a la luz de la correlación de fuerzas. Javier. Yo insisto que para mí, al hablar de oposición, necesitamos más que votos. Los votos son necesarios, mas no suficientes. Se necesita... ¿Votos en el Congreso estás hablando o votos en de una votación, elección, en una elección? votos en el que se traducen después a votos en Sí. un Congreso local o nacional. Lo que se necesita es una alternativa. Y se necesita una alternativa a nivel nacional. Lo vimos claramente para sacarnos un poco del ambiente apasionado que es México, siendo mexicanos. Hablemos de Estados Unidos como paralelo. Lo que logra Trump es poner a la oposición en crisis con la derrota de Hillary Clinton, ¿no? Eso es lo que logró López Obrador. O sea, no hay alternativa. Habrá votantes, pero no hay una alternativa a nivel nacional a la 4T. No es que no pueda haber. Claro que puede haber, y ahorita nos sentamos y podemos diseñar 15 alternativas, pero no ha sido articulada y comunicada por nadie. Estoy de acuerdo, ¿no? eso estoy de acuerdo. Tienen que sacar el PAN, que podría ser el que articule, tiene que sacar a Vicente Fox. Como... Yo creo que, Lo que yo creo que Javier ha dado el primer paso hacia eso. ¿De qué? El punto de la legalidad y del Estado de Derecho, vis a vis el camino que trae legislativamente hablando la 4T, que es un camino muy preocupante y ese sí muy avasallador, con las leyes de extensión de dominio, que son atentatorias contra la propiedad, de una manera que yo no había visto en mucho tiempo, la criminalización de cosas que luego te permiten aplicar, es decir, esa concentración de poderes discrecionales en un gobierno que puede usarlos, no digo que los vaya a usar, que los pueda usar, me parece a mí que sería una causa suficiente para nuclear una oposición a la 4T. Si esa va a ser el camino legal de López Obrador, darle al gobierno poderes legales, Sí, claro. poderes legales con los cuales avasallar a su sociedad, sería un principio más que suficiente de un proyecto alternativo. Por cierto, recomiendo mucho la lectura del artículo de Luis Rubio ayer en Reforma, que habla exactamente de eso, ¿no? Yo creo que es insuficiente. ¿Por qué? Porque el discurso de la ley, históricamente por lo menos, ha sido un discurso elitista. La preocupación de la ley del Estado de Derecho ha sido un discurso de la élite a lo largo de los últimos 300, 400 años, que le preocupan dos cosas. Hay dos amenazas. Uno, el Estado, ya sea una monarquía absoluta o una burocracia centralizada, poderosa. Hay que defenderse en contra de ese Estado, de esa burocracia centralizada. ¿Con qué? Con la ley. Y después con el surgimiento de la democracia para defenderse de la mayoría. Es decir, el discurso de Estado de Derecho y de la ley ha sido el discurso elitista por excelencia,
¿Por qué? Porque han usado la ley para defenderse de dos genuinas posibles amenazas. Y no estoy diciendo, esto no es una crítica, es una realidad. Pero es un discurso de la ley volteado a un discurso contra la opresión a través de la ley. Es decir, capacidades legales como las que está acumulando López Obrador conducen a la opresión legal. Como muchas de sus medidas democráticas o caminos democráticos conducen a resultados no democráticos. Entonces, el tema no es el principio de la ley, sino el tema es, ¿quieres tener un gobierno legalmente opresivo o no? O sea, ahí empezaría el proyecto, digamos, alternativo a López Obrador. ¿Tú lo Bueno, verías eso lo ahí? dijo Javier. No, yo estoy de acuerdo. Hay dos elementos adicionales. A ver, Jorge y luego Javier. No, venga. yo digo, hay dos elementos adicionales que están a la vista de todos. ¿Cómo se arman? No sé. Uno es la seguridad o la violencia, Totalmente. que sigue creciendo, que sigue agobiando a cada vez más gente en nuevas partes, nuevas regiones del país, empezando por la capital, y que no solo no mejora, sino que está empeorando, y donde hay una muy clara posibilidad de identificar al gobierno con esos aumentos de la violencia, en primer lugar. Y la segunda, que es, yo creo a la larga más importante, que es el no crecimiento económico. Digamos, la absoluta ausencia de crecimiento que va a ser el caso en el 19, en el 20 y probablemente parte del 21 también. Esto ya está más o menos en las cifras que vienen. Eso sí afecta muchísimo y va a ser cada vez más fácil, yo creo, explicarle a la gente, si los partidos se ponen a hacerlo, que no hay crecimiento y no hay empleo y no hay gasto por las políticas económicas y sociales de este gobierno. Es por eso que no crece la economía. No es por una crisis externa, no es por la corrupción pasada, no es por ninguno de esos motivos, es por la política económica y social de este gobierno. Yo creo que con esos dos elementos sobra para armar no un proyecto alternativo de nación, sino un programa alternativo de gobierno, que son dos cosas bastante distintas. La segunda me parece realista. Proyectos alternativos de nación, yo hace 1000 años que no conozco ninguno, salvo los libros que escribimos, pero esos no creo que sean lo que más importa en la vida. Pero parecería, por lo que dice Héctor y Jorge Javier, que para el 2021 estaría la mesa puesta para un regreso de la oposición, pero a mí no me queda claro quién sería esa oposición. Para mí 2021 no, porque es local y va a ganar el candidato que todo el mundo conoce y que conocen bien y que respetan, porque nada que tiene que ver con López Obrador ni la 4T. Completamente de acuerdo, pero así se va a leer, ¿eh? También hay que decirlo. Si no le va bien apabullante a Morena en el 2021, se va a leer como que viene de regreso la oposición en nuestro país. ¿Estás de acuerdo? Y será una lectura equivocada, ese es el punto. Para mí lo importante es la presidencial, porque ahí es donde se ofrece un proyecto para la nación. 2024, un proyecto de gobierno. De y yo creo que el discurso legal no alcanza, porque creo que por naturaleza, por más que le trates de dar el spin que propone Héctor, es un discurso elitista. Los dos otros discursos que señala Jorge yo creo que sí son muy relevantes. Creo que en el caso de la inseguridad sí funciona en el corto plazo. Hoy funciona, para 2021, para la presidencial, dentro de 5 años. El segundo que menciona Jorge, que es el tema de crecimiento bienestar, yo creo que es una estrategia más de largo plazo, porque creo que López Obrador tiene capturado el espacio de la izquierda, centro-izquierda, y va a ser muy difícil ofrecer un discurso tecnocrático, centro-izquierda, alternativo al López Obrador. Contigo, entonces, nada más te queda el regreso del neoliberalismo. Y lo estoy poniendo de esa manera para ser controversial. Y me queda claro que se puede plantear de una manera más atractiva, que venda bien políticamente, etcétera. Y ahí lo gana, en el corto plazo, creo que lo gana López Obrador. Entonces, yo creo que la estrategia de crecimiento bienestar es un proyecto de centro-izquierda de largo plazo, no para la próxima elección presidencial. Digo, porque sí se está armando un grupo de jóvenes relativamente de centro, izquierda, socialdemócratas que están tratando de hacer algo alternativo al programa de Morena. Pero como tú dices, ya ese espacio lo tiene Morena, lo tiene López Obrador. Naturalmente el espacio es hacia el centro derecha. Claro. Y naturalmente eso lo tiene el PAN, lo tendría que tener el PAN. Pero el PAN está deshecho. O algo nuevo, ¿no?
Bueno, ¿quién? El nuevo partido de Felipe Calderón. Mira, en todas las democracias estamos viendo que está complicado hacer nuevos partidos, que igual la maestra lo logra, pero en todas las democracias que están teniendo estos problemas, otra vez hay que poner esto en un contexto occidental, están surgiendo un chorro de nuevos partidos en sistemas tan rígidos como el inglés. Sí. Entonces, creo que igual eso no se ve probable ni posible en el muy corto plazo, pero no descartemos de entrada eso, sobre todo si pensamos, como lo acabas de decir, que los partidos actuales tienen problemas internos bestiales. Desde luego, y bueno, de nos tenemos que ir legitimidad a una pausa, comenzando con Morena, ¿eh? Sí. Porque Morena todavía no es partido. Y Morena tiene que también ir descifrando sus conflictos y qué va a pasar, porque por lo que yo veo, están hechos muy bolas, están hechos. Hasta el ¿no? presidente les dijo que si siguen así, él se va a salir. Él se va a salir, exacto, ¿no? Bueno, Que formen un partido todos los presidentes y expresidentes. exacto, exactamente, el Partido Presidencial de México. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos a hablar del tema de el impeachment, el juicio de destitución de Donald Trump. Regresamos en un momento más. Oiga, la semana pasada estuvimos aquí en la mesa analizando los posibles candidatos del Partido Demócrata y unas horas después, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que comenzaba formalmente una investigación rumbo a un juicio de destitución, el llamado impeachment de Donald Trump. Esto, Javier, cambia las coordenadas, ¿no?, de la elección del 2020, y la gran duda que todo el mundo nos hacemos es si le va a beneficiar a Donald Trump el impeachment o le va a perjudicar. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la gran duda que ha trascendido en todo el mundo. Claro, y lo interesante es que Pelosi, quien anuncia esto, Sí. que tiene el poder para anunciar esto con toda contundencia, históricamente durante los últimos meses había sido enemiga del impeachment con tres argumentos muy sólidos. Sí. Primero, que era una medida inútil. ¿Por qué? Porque el juicio político se da en el Senado lo controlan los republicanos, entonces no iba a tener Y se necesitan dos terceras partes, para entonces condenar. era algo inútil. Ujú. Segundo argumento de Pelosi es que ponía en riesgo la mayoría que tenían los demócratas en la Cámara Baja. ¿Por qué? Porque varios diputados de la Cámara Baja demócratas buscaban la reelección en un año y cachito, y si se procedía con el impeachment era probable que fueran derrotados esos demócratas. De los demócratas moderados. Moderados. Es importante esto, sí. porque eso es lo que cambió la Exacto, ecuación, ¿no? Exacto. Y tres, que era contraproducente porque lo que haría era movilizar a la base de Donald Trump. Eran sus tres argumentos muy buenos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué cambia de postura? Creo que primero porque su argumento de que era inútil se vuelve algo inevitable para ella. Es decir, esto parece ser la gota que derrama el vaso. Sí, lo de Ya, Ucrania. ya no que podía. estamos hablando. Ella lee muy bien internamente el ambiente de su partido y creo que ya no puede resistir. Segundo, el tema de los demócratas moderados, pues varios diarios de ellos salieron públicamente a decir que estaban a favor del impeachment. Se le vuelve muy difícil para ella argumentar que ella estaba impidiendo ese camino para protegerlos. Y tercero, el argumento que era contraproducente. Bueno, si es la gota que derrama el vaso, en una de estas es contraproducente para la militancia, para su militancia, no proceder con el proceso de impeachment. Sí. Entonces, creo que hay un cambio que ahí. Trump se salió con la suya una vez más. Exacto, ¿no? Hay una especie de cambio de estrategia de Pelosi que es fundamental, y detrás de ella parece estar la militancia demócrata y sin lugar a duda todos los precandidatos demócratas. Entonces ya parece haber una especie de frente unido razonable y van con todo. O sea, si es un blitzkrieg que no queda del todo claro cuál es la estrategia. Si es evidenciar a Trump. No. La estrategia, yo la he escuchado de parte de muchos demócratas, es llevar esto al Senado para que los republicanos digan si están a favor o en contra de Trump. Se pronuncie. ¿Pero cuál es el objetivo ahí? ¿Capturar el Senado? Sí. No. Que los senadores, que los senadores republicanos tomen postura de si ¿Pero para están a qué? favor. ¿Eso en qué ayuda? En radicalizar. Porque hay, bueno, pues es por lo que dice Javier. Jorge, venga, perdón. Sí, yo creo que el propósito es lo que estaba ahorita diciendo Javier, es decir, colocar a una serie de senadores republicanos
en estados vulnerables, Exacto. en una situación imposible. O bien rompen con el partido y se arriesgan a que les lancen un candidato en las primarias en contra, o bien, y votando en contra de Trump, o bien votan con Trump y entonces ellos mismos pueden perder la elección contra un rival demócrata. Yo creo que lo que queda muy claro en esto es, digamos, desde el momento en que Pelosi anuncia su decisión, en que los 7 congresistas moderados demócratas publican su artículo a favor del impeachment y que sale el conjunto de hechos, de evidencias del escándalo de Ucrania, que la opinión pública sí se movió. Las primeras encuestas la semana pasada ya lo sugerían. 2 encuestas del fin de semana muy serias, una de ABC, otra de CBS, también lo muestran y lo vamos a ir viendo hoy, mañana, pasado. Es decir, sí hay un cambio de la opinión pública en Estados Unidos debido al escándalo de Ucrania. ¿Por qué? En primer lugar, porque es entendible, es decir, es algo que cualquiera puede más o menos entender. El presidente de Estados Unidos se quiere chingar, porque ese es el término científico, se quiere chingar a su principal rival, que es Joe Biden, y para ello busca apoyo de quien sea, y en particular el apoyo del gobierno de Ucrania, país donde trabajaba su hijo en una situación poco ortodoxa, digámoslo así. Pues eso en Estados Unidos, a los norteamericanos, no les gusta. Es algo que se remonta a los founders, como dicen, a Hamilton, a Madison, a Jefferson, el temor que siempre tuvieron de que hubiera una injerencia externa, entiéndase en aquella época inglesa, quizás francesa, en los procesos internos. Cualquiera entiende esto, es una primera razón que explica por qué se ha movido la opinión pública. La segunda es que es demasiado evidente que Trump y su equipo están tratando de encubrir el asunto. Están tratando de que no se note, desde haber escondido la transcripción de la llamada telefónica en un sistema de alta seguridad cuando no había motivos de seguridad para hacerlo, desde eso a la forma en que le impiden a distintos funcionarios que comparezcan ante el Congreso o cuando comparecen les impiden decir cosas, hablar. Todo eso le está convenciendo a un sector creciente de la opinión pública que sí hubo un delito o un comportamiento inaceptable y que además hay un intento de encubrirlo. Esas dos cosas sí pueden ser fatales en Estados Unidos. Lo fueron con Nixon, lo fueron a medias con Clinton y lo pueden ser con Trump por estos dos cambios. El tema es que encubrir esto es muy complicado. Por esto que dice Jorge, porque es una cosa tan específica, la transgresión del presidente. Es tan específica, es tan precisa, es tan simple que cualquiera lo entiende y nadie lo puede negar. En el sentido, él mismo no lo ha podido negar. Está escrito, está registrado, faltan muchas reacciones que están conociendo, pero el hecho es tan simple, tan transparente, que en efecto cambió la opinión de la ciudadanía. Tanto que la señora Pelosi, en un conference call que tuvo, de esos que se hacen públicos pero que son privados, con todos los demócratas, el mes pasado, hace 30 días les dijo, es inútil pensar del impeachment porque la opinión pública no está con eso. Los americanos no van a ir al impeachment, hace 30 días. Y el domingo, en el programa, creo que 60 minutos, dijo, llegó la hora, porque este hecho ha cambiado las correlaciones. Llegó la hora y ahora casi tenemos que ir, porque si no vamos a castigar una cosa tan evidente, entonces vamos a tener problemas nosotros de no estar defendiendo los intereses de la nación. Y yo de manera que dio la vuelta por la, ¿cómo digo yo? Por la transparencia de la transgresión de Trump. Y yo añadiría que también hay que meter en la ecuación el papel que juegan la comunidad de inteligencia y de seguridad nacional en esto, porque hay que decir que Ucrania es aliado de Estados Unidos en una disputa que se tiene con Rusia
Y en este tema de Ucrania, parecería que el presidente les agarró, les jineteó el dinero, la ayuda para contraponerse a Rusia, a cambio de que le pasara información sobre Joe Biden. Es decir, también hay una burocracia en Washington que ya está hasta el copete le dice. de Trump porque por cuestiones de seguridad nacional. O sea, este cuate está dispuesto a jugar con la seguridad nacional para ganar una elección, ¿no? Le dice, desde luego que vamos a seguirlos apoyando en esta cosa. Sin embargo, quiero pedirle un favor. Sí, claro. Entonces, bueno, exacto. Es un quid pro quo. Bueno, muy, y la Comunidad de Seguridad Nacional dice, oye, espérame, tú no puedes hacer esto. Y ahí sale el soplón famoso. Es que es ¿no? muy claro. Es muy claro. Aunque ese tema en particular yo creo que medio favorece a Trump, porque Trump ha tenido un discurso desde el primer día de su gobierno de que hay un complot del Estado profundo en Estados Unidos en su contra, y esto abona a ese discurso de Trump. Entonces yo no creo que eso sea un elemento tan importante para la opinión pública. Creo que es un elemento importante para que salga información. Exacto. Pero no para la opinión pública. Bueno, así salió la información. No, ese es el ahí punto. salió la Ahora, información. nada más para va a salir más. meter ruido al argumento de la opinión pública. Aunque yo coincido en general con todo lo que se ha dicho, creo que un posible problema que van a enfrentar los demócratas es que una cosa es cambiar la opinión pública en tiempos normales y otra cosa es tratar de cambiar la opinión pública en un contexto de polarización. Sí. Uso el caso de Brexit. En 3 años, desde que fue el referéndum hace 3 años hasta ahorita, nadie ha cambiado de postura por más que ha habido mucha información en la mesa. Nueva información, más información. ¿Por qué? Porque es un tema que polarizó a todo mundo en su momento y una vez polarizado, nueva información, más información no cambia tu postura. Será interesante ver... Oye, de hecho, los números de Boris Johnson que han aparecido con todos los problemas que ha tenido son muy buenos. Hoy por hoy él gana una elección. Es impresionante. Después de todos los setbacks que ha tenido, polarización. Le va muy bien. Entonces, para mí la gran pregunta es si... No sé si hay un nivel de polarización que si estás arriba de eso ya información no afecta, o si los americanos siguen abajo de ese nivel de polarización. Yo te contestaría, y ahorita le paso a Jorge, que como siempre esta elección se va a dirimir en 5 o 6 estados columpio, y como siempre una franja de en medio va a decir si se va hacia los republicanos o hacia los demócratas. Tenemos que empezar con la... Ahí es donde tienen que hacer el polling, ahí es donde tienen que hacer las encuestas y ver si efectivamente cambió. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Sí, no, Leo, ahí es donde se va a jugar la elección, sí, y ahí es donde hay que levantar las encuestas más adelante, sí, pero en este momento lo que la gente, los políticos, los congresistas demócratas, los republicanos que están en distritos vulnerables, los candidatos a senador, todos ellos, lo que están viendo es la opinión pública en general, si se está moviendo el sentimiento nacional o de la nación, si se quiere, hacia el impeachment, hacia la investigación o no. Y sí, los números se han movido, han cambiado muchísimo en estas últimas 72 horas. Eso es indiscutible. El impacto electoral de ese movimiento no se va a ver sino hasta mucho más adelante. Ahora, el otro elemento que yo sí agregaría es que no ha acabado de salir todo. Porque esto que decía Héctor, o tú, Leo, más bien, perdón, que la comunidad de inteligencia está enojada con lo está desde antes de que llegara, cuando fue electo, ya se le echaron encima, van a filtrar más cosas. Lo más complicado van a ser las conversaciones entre Trump y Putin. Sí, que ya las pidieron. Las notas del traductor y las grabaciones ya las pidieron. Sí. Y si no se las dan legalmente, pues alguien lo va a filtrar. ¿Tú crees que Trump entregó esta transcripción porque quería? No, porque sabían que iba a salir de un modo o de otro. Es lo mismo que yo creo que puede suceder con Putin o con otros elementos adicionales a propósito de Ucrania. Entonces, hay 2 asuntos aquí en juego. El tema impeachment, que va por un carril, y el tema electoral, que va por otro. Es muy posible que la candidatura de Biden se venga abajo con todo este escándalo, porque es un hecho que su hijo cometió una imbecilidad mayúscula y que Biden, siendo vicepresidente, le permitió llevarla a cabo. Es una idiotez monumental que un cuate, un chavo, porque eso es,
estuviera cobrando $600,000 al año por ser miembro del consejo de administración de una empresa petrolera de la que no sabe nada en un país infinitamente corrupto. Así Pues es. imagínate, pues, Bueno, y lo hubiera hecho en México, lo linchaban. Me queda un minuto y quiero hacerles Cochina. una pregunta y que me la contesten así. En este contexto, ¿hay probabilidades de que se apruebe el Tratado México, Estados Unidos, Canadá de libre comercio? ¿Hay las condiciones en 2019 y 2020? No tengo la menor idea. No tienes la menor idea. Javier, Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque si los demócratas quieren demostrar que son adultos, serios, responsables, se van a ir con todo en contra de Trump, pero su manera de hacerle ver al ciudadano norteamericano que son sensatos y no son unos niños malcriados como Trump es pasar algo. Y no veo por qué no sea el TEMEC. Esa es la única posibilidad que yo veo, pero entonces sí piensas que puede pasar. que puede pasar, ¿no? Yo al revés, yo creo que Washington va a arder, va a arder Troya y no va a haber nada de cooperación. Eso es lo que yo pienso, pero le dejo la última palabra a Jorge Castañeda, que está allá y a lo mejor tiene más feeling de lo que puede pasar. ¿Pasa el TEMEC o no pasa el TEMEC, No, Jorge? feeling poco, como escribí en un nuevo blog que voy a estar sacando cada 2 veces por semana en Nexos, la semana pasada, los tiempos no dan. Aún si lo que Javier dice fuera cierto, que no estoy convencido, pero aún si así fuera, no dan los tiempos. Ya estamos mañana 1 de octubre. Sí. El receso de Thanksgiving es el 20 y pico de noviembre. Quedan 6 semanas. Es casi imposible que se apruebe algo de esa complejidad política, técnica, etcétera, en ambas cámaras, con mayoría demócrata en la Cámara Baja. De aquí a 6, 7 semanas no lo veo. Y ya el año entrante está totalmente descartado. Y por cierto, quien queda en el liderato del Partido Demócrata es Elizabeth Warren, que está en contra del TEMEC. Yo creo que no pasa, pero la única posibilidad que yo vería ok. sería esa lógica. Sí, pero tampoco tengo hay las que- condiciones en los demócratas para pasarlo ni en el Senado ni Si en tuviera el... que apostar, diría que no pasa. Yo también creo que no pasa. Tristemente. Yo creo que Jorge también, tú, Héctor. Lo cual no Sí, querría sí, decir que yo no hay creo que tratado. Quedaría vigente No, el no, actual, sí, ¿no? claro. Quedaría vigente el actual. NAFTA. Lo cual Queda vigente el Es actual. un plan B no despreciable, ¿no? Sí, bueno, pero con la Con mucha posibilidad incertidumbre. Es mejor, de que, es exacto, mejor. y de que Trump en la próxima elección aviente Hail Marys, ¿no? O sea, para tratar de ganar utilizando, por ejemplo, el tratado. y Y se salva. Warren es la candidata demócrata que tampoco está a favor de... Pues no sí. estuvo a favor de NAFTA y tampoco está a favor del TEMEC. Exacto, entonces, hijo. Bueno, Jorge Castañeda desde Nueva York, su nuevo blog en Nexos lo puede usted ver. Cada 2 semanas va a estar posteando, ¿verdad, Jorge? No, 2 veces, 2 veces por semana. perdón. 2 veces por semana en el sitio de Nexos. Ahí te estaremos leyendo, querido Jorge. Muy buenas noches allá en Nueva York. Nos vemos. Gracias, Javier. Gracias, Héctor. Nos vemos. Y gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.